Hola a todas, a todos y a todes. Mi nombre es Carlos de Purple Swords. Me conoceréis por mi logo morado. Y lo primero que voy a hacer va a ser dar las gracias infinitas por poder participar en este espacio fundamental para las personas que nos dedicamos al tarot. Así que comenzaré dando las gracias a El viaje del héroe, ok, a Marcelo Duraes por ofrecernos siempre un trampolín, una ventana que cada vez se abre más para poder encontrarnos y poder disfrutar de estos ratitos, aprender y sentirnos un poquito más cerca. También a Universo Ignis, que siempre actúa como de plataforma para que estas oportunidades se nos puedan dar. Y a ti que me estás viendo hoy, que espero llegar a través de la pantalla y que tú también llegues a través del chat y de la rondita final que tendremos cuando acabemos de hablar de este arcano impresionante que me acompaña hoy o que yo acompaño a ella, que es la justicia. Para que podamos profundizar mucho hasta donde nos dé el tiempo de hoy, os voy a pedir que tengáis cerca lo que más comodidad os dé para poder escribir. Papel, lápiz, una nota en el móvil, lo que queráis, para que luego podamos comentar algunas cositas. Me gustaría que os fijarais en el título que le he dado a esta presentación, el Arcano 11. Bueno, creo que la justicia nos invita a que nos preguntemos muchas cosas, puesto que estamos hablando de un arcano mayor, por supuesto, y que se encuentra en una posición espectacular para analizar, para hacerse preguntas y para resolverlas desde una posición del razonamiento, la razón. Entonces, eh, para que podamos llegar hasta el objetivo que tengo yo para vosotras, vosotros y vosotres con este arcano, me gustaría invitar a la investigación. La justicia quiere, nos pide, nos transmite que no podemos dejarnos guiar exclusivamente por algo que nos dicen, algo que nos cuentan, algo que creo que he visto. No, hay que contrastar, hay que informarse y hay que ponerse en la piel de otra persona para poder tomar decisiones de una forma razonada y clara. Entonces, ¿qué secretos esconde este arcano? Ahí he puesto unas preguntas que me gustaría que fueseis respondiendo en vuestro soporte, papel, lápiz, nota del móvil, y que podamos comentar un poquito. ¿Por qué nos cuesta a veces interpretar un arcano como la justicia? Siendo la justicia un arcano que lleva una espada, que nos puede resultar en cierto modo en ocasiones fría, que si la observamos tiene una mirada profunda y potente, siento empatía cuando sale la justicia. He escuchado a muchas compañeras, compañeros, incluso consultantes, que cuando les sale la justicia no sienten comodidad porque no saben cómo tomarla, no saben cómo... Bueno, pues yo pienso que el motivo de este año con este viaje del héroe espectacular basado en personajes de ficción, personajes de películas, de televisión, de series. Creo que nos va a ayudar muchísimo a conectar con este arcano para mí tan especial y que por supuesto iremos descubriendo poquito a poquito. Así que si os parece bien y os sentís cómodas, cómodos, cómodes, podemos empezar y podemos ir adentrándonos poco a poco. Me parece fundamental que antes de que podamos profundizar, nos centremos un poquito en ¿qué es lo que va a suceder en este rato? Vale, ¿qué sabemos ya de este arcano? Eh, ¿Qué sabemos? ¿Qué mochila traemos con respecto a la justicia? Cuando hacemos lecturas, ¿realmente somos capaces de separar nuestra propia mochila de la mochila de nuestro consultante? Cuando pedimos a un compañero, una compañera o consumimos tarot para despejar nuestras dudas,
con esas respuestas que nos ofrece, ¿somos justos y justas con esa respuesta que tenemos? ¿Luego la llevamos y a cabo y la desarrollamos como se merece? Bueno, también vamos a hablar de que otras personas ya han hablado de la justicia y necesitan ser nombradas y necesita que se le dé su espacio. La justicia es un arcano que tiene unos pilares fundamentales y que no los debemos perder de vista cuando aparece, pero también hay otros arcanos que se asemejan bastante a la justicia y que debemos tener en consideración cuando aparecen también. Después hablaremos un poquito sobre la anatomía de la justicia y descubriremos por qué. Y terminaremos con alguna propuesta por mi parte de lecturas justas. Si os acordáis, el título de esta ponencia era Arcano 11. Seguramente las personas que me estáis viendo, algunas seréis nuevas, otras personas llevaréis muchísimos años, pero habréis pasado por aquí. Observo una baraja y me fijo que los arcanos mayores están numerados. Bueno, algunos, no todos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con la justicia cuando nos fijamos en su numeración? ¿Es entonces el número 11? ¿Es el número 8? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, pues esta a veces confusión o el no saber qué ocurre con la numeración de este arcano nos lleva a la justicia misma. El sistema del uso de las cartas, como cualquier otro sistema o cualquier otro aspecto de nuestra sociedad, ha ido cambiando, ha ido evolucionando. La naturaleza evoluciona, cambia, se adapta. Pues con el tarot ocurre lo mismo. Antes del siglo XVI hemos tenido diferentes tipos de propuestas, como con cartas de tarot utilizadas como juego de mesa, como un juego. Y existían diferentes combinaciones para el uso de los arcanos mayores. En fin, no hemos llegado hasta aquí por casualidad. Hemos llegado hasta aquí influenciándonos por distintos autores, autoras y personas influyentes. Y entonces, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué unas veces encontramos, por qué en el Tarot de Marsella encontramos la justicia numerada con el número 8 y en el Tarot Rider la encontramos con el número 11? Bueno, aquí encontramos distintas teorías. Os invito a que os informéis, a que investiguéis y también os invito a que volváis a visualizar, si no las habéis visto, o repitáis si es necesario, las ponencias del año pasado del viaje del héroe, ok, en todas las plataformas, en Instagram, en YouTube, y podáis profundizar y aprender de cada arcano. Pero para mí resultó muy interesante cuando conocí y fui consciente de que el tarot también ha evolucionado mucho. El tarot también se ha ido adaptando a nuestras necesidades. Y el hecho de que los arcanos mayores estén numerados hoy en día, puesto que antes no lo estaban, a partir del siglo XVI encontramos ya estas numeraciones, nos han ayudado a que hagamos un viaje, como, como nuestras ponencias nos invitan a hacer, por todos los arcanos y encontramos muchas teorías, encontramos los tres septenarios, encontramos el por qué a lo mejor los arcanos empiezan con una parte más terrenal, luego terminan con una parte más espiritual para demostrarnos que las personas, igual que las cartas, estamos en continua evolución. Y la justicia, según en los momentos en la sociedad donde nos hayamos encontrado, ha cortado con un rasero diferente. Porque nuestros ojos, según donde vivimos, según donde hemos crecido, según las experiencias que hemos tenido, juzgan de manera diferente. Por eso es muy importante que cuando nos enfrentemos a una lectura y cuando nos aparezca cualquier arcano, pero en concreto la justicia, abramos la mente, escuchemos a nuestro consultante, visualicemos las situaciones para poder dar una respuesta que nos sirva de guía, que nos sirva para aprender y para reflexionar, que es a lo que nos invita la justicia. Sabemos que la justicia entra dentro de las 4 virtudes cardinales, que son la fuerza, la justicia, la templanza y la prudencia, que no la tenemos en los arcanos mayores, aunque algunas barajas la han incluido más tarde, pero es importante que sepamos que la justicia, cuando sale, nos invita a que pensemos, a que tomemos ciertas decisiones desde una postura
de la razón. Así que vamos con ello. Vamos a, vamos a ver qué sabemos ya sobre la justicia. ¿Qué traemos ya en nuestras mochilas sobre la justicia y qué nos vamos a llevar hoy? Vamos a ver esos conceptos clave y luego voy a dar un poco un punto de vista sobre los conceptos clave. Cuando vemos la justicia en positivo, nos gusta, nos viene ya una imagen, sobre todo por su mirada, por su postura de frente, de analizar las cosas, de sopesar, porque tenemos en una mano una espada y tenemos en la otra, que hablaremos más tarde, una balanza, equilibrar, tomar responsabilidad sobre ciertas situaciones, la sinceridad, porque la justicia corta, la justicia es clara y la justicia si tiene que decir una verdad la dice. Y sobre todo la legalidad, porque la justicia dependen muchos de los documentos, papeles y otras situaciones de nuestra vida cotidiana. Pero también la justicia, según las cartas que le rodeen, según cómo se encuentre en una lectura, nos puede hablar de una postura algo alejada, algo fría. Nos puede hablar de que a lo mejor estamos teniendo prejuicios en una situación, nos puede hablar también de una postura distante con respecto a la situación en la que nos encontramos. O, ¿por qué no? ¿Por qué no una postura clasista? Porque la justicia está situada de una manera, lleva un ropaje específico, lleva una corona. Entonces nos invita también a que tengamos en cuenta la situación de la otra persona y a que seamos empáticos con ella y no nos dejemos llevar por una apariencia. Bueno, y cuando hablamos de exámenes, nos puede hablar de un aprobado, de un suspenso. Fijaos qué de enfoques nos podemos encontrar con la justicia. Supongo que las personas que me estáis viendo, no todas os movéis por los significados clásicos o por una lista de significados. Seguramente muchas de vosotras, vosotros, vosotres, utilicéis lecturas abiertas en las que os dejáis llevar por el movimiento entre las cartas, por la fluidez entre las miradas, por ese ojo visual y dejándoos llevar por vuestro conocimiento sobre simbología, colores. Entonces, esta es la reflexión que yo quiero hacer sobre los significados. Los significados nos pueden ayudar a un punto de partida, nos pueden ayudar a dar el salto y sumergirnos en una lectura, pero también nuestra propia experiencia y nuestra intuición nos tienen que terminar de ayudar a cruzar la calle, nos tienen que terminar de servir de soporte. Y como la justicia nos invita es a, tú tienes el conocimiento, tú tienes esa capacidad de reflexión. Entonces, no te dejes coartar por una serie de significados. La bibliografía es estupenda para llenar nuestra mochila. La bibliografía es un recurso fantástico para aprender y para tener una opinión fundamentada en algo. Pero también nuestra intuición tiene que jugar un papel fundamental porque somos personas que tratamos con personas y con situaciones que pesan. Entonces, un significado no nos puede marcar tampoco el ritmo de una lectura. La justicia tiene que servir de guía, la justicia tiene que servir de punto de vista como, digamos, que tiene todo lo necesario para poder enseñar o abrir un camino, ¿vale? Pues los significados no nos pueden coartar, sino que nos tienen que servir de base. Vamos a ver qué es lo que nos representa exactamente la justicia cuando aparece. Vamos a ver qué es lo que nos representa, porque claro, hemos hablado de muchas cosas, tiene muchos enfoques, seguramente hayáis leído muchos puntos de vista diferentes sobre ella, pero mira, cuando la justicia aparece hay varias cosas que tenemos que tener muy claras. Nos invita a reflexionar sobre algo o alguien, es decir, que cuando aparece quizá tengamos que darle una vuelta a algún tema, quizá tengamos que sopesar si estamos siendo realmente claros en un tema. Por otro lado, si aparece es porque algo o alguien tenía que estar ahí. Entonces, prestémosle atención a la justicia porque digamos que es una carta que podría resultarnos relacionada con el karma y si está ahí es porque tenía que estar. Entonces, no podemos dejarnos llevar por lo que un consultante nos pregunta y esa
respuesta que quiere, sino por esa reflexión que se va a llevar consigo. Entonces, si a mí en una lectura me aparece una justicia con cartas que no acompañan a una reflexión, a una positividad, no le puedo decir al consultante, bueno, la justicia es un sí, porque yo me he visto unos tutoriales estupendos donde está catalogada como un sí, sino que tengo que ver el conjunto, tengo que ver el mensaje. Quizá si estamos hablando de un tema, la justicia le está diciendo que no está siendo del todo equitativo y que a lo mejor tiene que pararse y repartir y sopesar y que el embudo no esté siempre la parte ancha para esa persona, ¿verdad que sí? Pero mira, a lo mejor también nos está llamando la atención sobre algún tema que no se la estábamos prestando. Entonces, muchas veces a lo mejor pensamos, bueno, si sale al lado de los enamorados es que me caso o es que me divorcio. No necesariamente, pero sí que seguro que precisa una atención. Seguro que hay algún aspecto de esos enamorados que no estás teniendo en cuenta. ¿Estás siendo realmente una relación equilibrada? ¿Las dos personas ponen de su parte? ¿Está habiendo una comunicación clara? No nos podemos olvidar que esta espada nos está hablando que la justicia puede representar esa energía del aire, ¿no? De la comunicación, de la claridad, de tener unas ideas, de tener. Entonces, invitemos al consultante a reflexionar sobre ese aspecto en el que la justicia aparece cerca, ¿vale? Así que cuando aparezca la justicia, no nos asustemos, porque fijaos todo lo que nos puede enseñar. Hay que prestarle atención a ese tema, hay que reflexionar sobre ese tema y sobre todo que miremos las cartas que lo acompañan. Y aún así, ¿por qué nos sigue dando inseguridad este arcano cuando sale? Yo pienso que la temática de este año relacionada con personajes de ficción nos puede ayudar a conectar muchísimo con la justicia. Así que os invito a que en vuestro papel o en vuestro soporte vayáis escribiendo a qué personaje de ficción os puede estar inspirando todo lo que estamos hablando hasta ahora. Tenemos una carta que puede representar la energía del aire, tenemos una carta que tiene en sus manos la capacidad de cortar, en cierto modo, alguna situación o de darle la salida a esa situación, pero también la de dar ese equilibrio. Así que vete pensando qué personaje de ficción te puede estar recordando. Vamos a ver si hacemos match cuando llegue el momento. Bueno, pues según mi experiencia, cuando sale la carta de la justicia, nos puede imponer porque quizá no haya yo reflexionado si soy capaz de poner mi mochila fuera de esa lectura. Entonces, estoy impregnando mis experiencias en esa lectura, estoy dándole al consultante la respuesta que quiere escuchar, me impone. Me impone porque a lo mejor he leído demasiado y me estoy dejando influenciar demasiado por lo que he leído. Me impone porque a lo mejor estoy encasillado o encasillada en los conceptos clave que venimos estudiando o porque a lo mejor no estoy acostumbrada a leer con lectura abierta y entonces en ese momento con este tema no me encaja este arcano. Es compleja la justicia. ¿La justicia es un personaje? ¿Nos hemos parado a pensar si cuando sale la justicia nos habla de una persona o nos tenemos que fijar en el arquetipo que hemos estado tratando hasta ahora? Esto va a depender mucho de cada tarotista, porque hay muchas personas que deciden hacer sus lecturas con posiciones. Entonces esto ya va a condicionar, en cierto modo, cómo interpreto las cartas. Hay otras personas que deciden lectura abierta. Hay otras personas que van sacando cartas y según va saliendo las cartas, el mensaje va tomando una dirección. Entonces es importante que no nos sintamos, digamos, agredidos por lo que impone la justicia. Es cierto que la justicia está sentada en una posición de poder, es cierto que la justicia lleva unos ropajes, como hemos dicho, importantes, pues vamos a darle ese sentido, esa mirada visual que el tarot nos ofrece para dejar salir esa capacidad de reflexión que tiene la justicia y esa capacidad de tomar decisiones desde un plano que no sea el de mi propia mochila, sino el de la razón. ¿Qué pasa cuando salen las preguntas de amor? Porque es verdad que habitualmente tenemos muchas preguntas relacionadas con el amor y cuando sale la justicia es, entonces, ¿qué? ¿Que entramos en un proceso judicial porque es justicia? ¿Que
no tiene que darnos miedo la justicia, porque la justicia representa, como hemos dicho antes, ese punto de sinceridad, ese punto de poner las cosas claras. Entonces, no depende de la temática que nos estén preguntando, sino el enfoque que yo le doy a la justicia. La justicia es un arcano que nos tiene que dar la posibilidad de reflexión, la posibilidad de valorar todas las opciones, la posibilidad de equilibrar la balanza cuando sea necesaria o de ser asertivo o asertiva en un momento dado. En las lecturas de amor también te puede invitar a saber decir que no. En las lecturas de familia te tiene que invitar a equilibrar los roles que pueden estar ocurriendo en relaciones, ya sean familiares, amistosas. Cuando hablamos también de salud, la justicia tiene un papel fundamental porque nos hemos ya propuesto antes que la justicia nos va a invitar a analizar. Entonces, cuando aparece en una lectura de salud, tenemos que tener en cuenta que nos está pidiendo ir más allá. La justicia nos está pidiendo en una lectura de salud que sigamos indagando, que quizá ese tema que me preocupa de salud necesite simplemente más revisión, más opciones, ¿vale? Así que por mi parte, que es un arcano que me encanta, no nos debe imponer, no nos debe dar inseguridad, al contrario, es un arcano fuerte, es un arcano decidido y es un arcano que nos lo pone todo sobre la mesa para que podamos decidir. Como he dicho al principio, otros y otras han hablado ya sobre la justicia. Muchas de los mensajes que quiero transmitiros hoy, por supuesto, no son cosecha propia, son parte de mis investigaciones y parte de mi historia de vida del tarot, parte de lo que a mí me acompaña como tarotista. Entonces, quiero que no os perdáis de ninguna de las maneras la primera edición del Viaje del Héroe, que como he dicho al principio, podéis encontrar en redes sociales, el Viaje del Héroe OK, en YouTube, también en su perfil de Instagram. Y por supuesto no os podéis perder la ponencia de mi colega RD de Tarot Cotidiano que nos puso sobre la mesa una serie de referencias históricas y bibliográficas para profundizar sobremanera en este arcano tan especial para mí. Y tampoco quería dejar de mencionar a María del Mar Tort de la Escuela Marilo Casals porque gracias a diferentes formaciones y diferentes encuentros también le ha dado mucha forma al concepto que yo tengo hoy en día sobre la justicia. Y cómo no, pues Jodorowsky no podía faltar hoy con este mensaje de la justicia es una injusticia compartida por la mayoría. ¿Cuándo nos planteamos si algo es justo o no? Cuando para unas personas lo es y para otras no. ¿Cuándo tenemos que reflexionar sobre una situación? Cuando hay alguien que gana y hay alguien que pierde. ¿Cuándo nos vamos a proponer ver las cosas desde otras perspectivas? Pues cuando nos damos cuenta de que algo no está saliendo como esperábamos. Y es ahí donde la justicia tiene el papel protagonista. Así que os invito de nuevo a que esta bibliografía os acompañe y que bueno, no se os olvide que son complementarias, es decir, que cada persona que leáis va a tener su propio enfoque después de sus investigaciones propias. Y ya vosotras y vosotros os haréis vuestra propia composición. Bueno, pilares de la justicia que no nos podemos dejar atrás, ¿vale? Cuando nos fijamos en este arcano, lo primero que nos viene en mente es que nos está mirando de frente. Fijaos qué postura de apertura para que veamos todas las opciones, qué postura de enseñar todo el potencial que tiene. Eh, Esto no nos lo podemos perder de vista, porque es algo que nos va a marcar el ritmo de la lectura. Fijaos en las manos. Carga simbología muy importante. La espada, las ideas, la razón, tener las cosas claras, plantearse cosas, avanzar en una dirección. En la otra mano, la balanza, que nos va a pedir, y como hemos dicho antes, ese equilibrio, ese plantearnos las cosas de nuevo, ese saber si las otras personas y yo estamos compensadas o hay algo que revisar. Por supuesto, la vestimenta. Como hemos dicho antes, la justicia tiene un poder, tiene un estatus y se ve en cómo viste.
Y por otro lado, los colores, que nos van a hablar de su inteligencia, de su equilibrio con las pasiones y con lo que realmente es el objetivo que nos interesa llevar a cabo. Así que os invito a que hagáis otra pequeña reflexión sobre estos pilares que la justicia nos invita a observar cuando estamos en una lectura. Pero fíjate que si vamos analizando otros arcanos que pueden aparecer y no esté la justicia presente y que también van impregnados con este sentido de la justicia que las lecturas a veces nos piden sin parar. Así que cuando hagamos un estudio de las diferentes barajas, no te dejes la oportunidad de tener presente los enfoques de los arcanos mayores y cómo se vuelven a repetir en arcanos menores con otro nivel de precisión. Por mi parte, no puedo dejar de ver la justicia en estos dos arcanos. El 6 de oros es una carta que nos está invitando también a mirar al otro, que nos está pidiendo empatía, que también nos está haciendo reflexionar, ¿estoy teniendo todo lo que me merezco? ¿Estoy dando todo lo que las otras personas esperan de mí? ¿Puedo ofrecer a las otras personas algún tipo de ayuda que me puedan estar solicitando y quizá yo no estoy viendo? Y luego fijaos por otro lado, esta reina de espadas que yo como signo de aire adoro y que además me resulta que está como muy maltratada por la comunidad, incluso por las personas que piden lecturas y les gusta acercarse a los arcanos, porque la reina de oro, perdón, de espadas siempre se ve como fría, calculadora, fuera del área emocional, ¿verdad? Siempre son como palabras negativas. Y sin embargo, yo cuando la veo en una lectura, cuando veo esa mano que está tendiendo detrás de la espada, veo otra cosa completamente complementaria, que sería tengo claro mis objetivos, reflexiono sobre ellos, siempre tengo una idea en la manga, la comunicación es mi pilar. Tener un objetivo claro siempre viene bien, replantearse las cosas, ¿por qué no? Si alguien necesita un consejo, intentar no dejarte llevar por sus predisposiciones. Fijaos la justicia cómo está presente en muchos arcanos menores. Así que es vuestro momento de anotar en qué otros arcanos menores encontráis el espíritu de la justicia para luego comentarlo un poquito más adelante. Y además es que esto es fundamental porque esto nos va a llevar al punto clave de este ratito que estamos teniendo. La justicia relacionada con un personaje de ficción. Ya me contaréis qué personaje habéis elegido, pero para mí no podía ser otro que Meredith Grey, de la mítica y ya histórica serie Anatomía de Grey. Por eso he titulado Anatomía de la Justicia. Cuando hemos estado hablando de qué enfoque se le puede dar a la justicia cuando sale en una lectura, yo no pude dejar de pensar en este personaje que se ha convertido ya para muchas personas en parte de su familia, a pesar del tipo de personalidad que tiene, que puede compartir mucho con este personaje con este arcano, perdón, de la justicia y el personaje Meredith Grey. Fijaos que es una serie de televisión que realmente está contextualizada en un entorno médico. Con lo cual ya de entrada nos puede estar dando una pista de qué cosas puede estar hablándonos la justicia. Si tenemos una lectura de salud, la justicia nos invita a, bueno, pues ese tema que nos preocupa, ir más a fondo, hacernos más pruebas, buscar más, otras opiniones para poder tener toda la información. Y sin embargo, si abrimos ese melón y profundizamos, nos pasa como en esta serie. En esta serie encontramos muchas llamadas de atención, como hemos dicho al principio, al tema político, a reflexionar, a no dejarnos llevar por lo que vemos en los medios de comunicación, a formarnos nuestra propia opinión y acercarnos a las problemáticas de otras personas. El tema del racismo,
Es muy importante que cuando tenemos una lectura no nos dejemos llevar por mochilas nuestras y de otras personas. No lo creeréis, pero hay personas que por su condición de vida, por su origen o por cualquier otra cuestión, no encuentran tarotista. Y eso no puede estar dentro de nuestra ética del tarot, porque como tarotistas tenemos que ofrecer un apoyo, una guía, independientemente de quién seas, de cómo te vistas o cuáles sean tus gustos. La LGTBI-fobia está absolutamente presente en cada rincón de ese hospital donde se desarrolla Anatomía de Grey. ¿Por qué? Porque la temática LGTBI pertenece a la identidad y la justicia nos está diciendo que nuestra identidad, quien nosotros somos o cómo somos, es parte de nuestra persona. Así que tenemos que usar todas esas herramientas para poder razonar de una forma totalmente empática. Y por supuesto, ese punto feminista de igualdad entre hombres y mujeres a raíz de la lucha de todas, de todos y de todes. Así que creo que Meredith Grey, a pesar de su posición de poder, siempre ha sabido bajarse de ese escalón para acercarse a las realidades de otras y otros. Y por eso, en la evolución de esta ponencia, hemos partido de dos barajas clave en nuestro proceso del uso del tarot, dos barajas con peso en la historia de las cartas, y vamos a ir evolucionando como nos está pidiendo la justicia, adaptándonos a lo que la realidad realmente nos pide. Y cómo no, yo no podía pasar hoy sin enseñar esta carta que tenéis en pantalla acompañando a Meredith Grey. ¿Por qué? Pues porque todas esas luchas que nos enseña la justicia, todos esos puntos de vista, como hemos dicho, ¿no? En una lectura de salud, el seguir revisando y no quedarte con una opinión o hay algo que necesitas ir más a fondo. Si estamos hablando del amor, prestar atención a alguna situación que no está siendo del todo equitativa. Si estamos hablando de documentos, a ver qué ocurre con esos documentos, analizarlos y buscar el mejor sitio. Y al final, ¿qué es? ¿En qué se resume todo ello? La visibilidad. Y aquí tengo esta baraja que me apasiona, que es The Wild Unknown de King Kranz, y que ha reeditado su baraja para incluir cambios en la justicia. Porque la justicia es evolución, porque la justicia es abrirse al mundo que tenemos aquí abajo, y porque la justicia, con sus luces y sus sombras, tiene que dar cabida a todos los colores. Y es por eso que podemos ver en este fondo esta maravillosa bandera inclusiva LGTBI que nos habla de la diversidad, ya no solo a nivel de orientaciones sexuales, sino de identidades, de orígenes y de condiciones de salud de cualquier tipo de persona. Así que bueno, a todas las Meredith y a todos los Meredith Grey de este mundo, gracias por formar parte de la evolución de nuestra sociedad. Continuemos hablando un poco de la importancia de reconducir las preguntas en una consulta de tarot. Como hemos dicho, la justicia nos tiene que ayudar a tener las cosas claras y también a dar una solución, un reubicarnos en un camino cuando el consultante lo necesita. Y es por eso que la importancia de la pregunta en una lectura de tarot es esencial. Y la justicia es una buena consejera. ¿Por qué? Pues porque en esta vida vamos muy rápido. Ella está sentada y hay que calmarse cuando recibimos una consulta de tarot y ver la otra persona qué me está preguntando. ¿Por qué me está preguntando eso? ¿Qué espera recibir como respuesta a esa persona? Entonces nuestra función, como justicias que somos, es reconducir. Quizá querías decir esto. ¿Te parece que reformulemos esta pregunta de esta manera para que la respuesta sea lo más precisa posible? ¿Y esto qué es? Acompañamiento. Porque si nosotros, nosotras, nosotres, nos dejamos llevar por a lo mejor el ansia de un consultante por obtener una respuesta, quizá esa respuesta no vaya a ser todo lo adecuada que debería.
Así que la justicia nos invita a que acompañemos a nuestras consultantes y a nuestros consultantes en sus preguntas y en cómo formularlas, porque a veces la necesidad de una respuesta nos lleva a una pregunta que no es la adecuada. Y esto está muy relacionado también con nuestro personaje, Meredith Grey, que ha ayudado a tantas personas en la ficción, pero también detrás de las pantallas, a poder encontrar apoyos, a poder buscar salidas y a poder verse reflejadas, reflejados o reflejadas en otros, porque es muy importante tener referentes. Y la justicia no tiene que sesgar, no tiene que segregar, no tiene que dividir. La justicia nos tiene que unir y nos tiene que hacer bajar de nuestra posición de privilegio para comprender a otras personas. Yo, como una persona privilegiada, de primer mundo, con una situación social mm, aceptable, tengo que ser capaz de ponerme en la piel de otras personas, igual que otras personas que ocupen una posición en la sociedad diferente a la mía, tendrán que comprender mis inquietudes. Y esta es la justicia, la salud mental, que es fundamental. No quería dejarme atrás el hecho de ofreceros una lectura que a mí me ha ayudado en muchas ocasiones y que espero que también a vosotras, vosotros y vosotres os pueda ayudar en vuestras andanzas como tarotistas. Porque, como hemos dicho antes, las lecturas tienen que estar equilibradas, tienen que estar ajustadas y tienen que ofrecer una respuesta y acompañar a nuestra consultante o a nuestro consultante. Entonces, fijaos, aquí vemos claramente una balanza que nos invita a reflexionar y a poner en su sitio las cosas que tienen que estar y dónde tienen que estar. Entonces, os invito, si no lo habéis utilizado nunca, a que lo probéis y podáis ver si funciona con vuestra forma de leer. El hecho de tener siempre un significador o una situación clave en el centro de la lectura. A mí me sirve mucho un significador porque me habla mucho de mi consultante, porque me habla mucho de esa situación. Entonces, bueno, hay maneras, miles de obtener este significador. En mi caso, barajando, voy sacando cartas hasta que aparece una persona que se ajusta al perfil de mi consultante y entonces una carta, perdón, que se ajuste al perfil de mi consultante y a partir de ahí vamos viendo hacia dónde está mirando, cómo se está comportando con el resto de cartas, qué mensajes nos transmite su posición, como hemos dicho antes, toda la simbología que lo envuelve, su ropa, sus miradas y demás. Ahí tenemos una parte donde están situadas las posiciones 2 y 3 que nos habla de lo que nos ha llevado hasta aquí. ¿Por qué esa situación? ¿Por qué me hago estas preguntas? ¿Por qué estoy en esta lectura de tarot? ¿Qué es lo que me ha llevado hasta aquí? Y esto nos va a hacer comprender, como hemos dicho antes, la posición de nuestro consultante, desde dónde parte, qué inquietudes tiene, más allá del enunciado de la pregunta. Y esto quizá ya nos lleve a la respuesta que este consultante o esta consultante está esperando para poder seguir en su camino. Por otro lado, tenemos la posición 4 y 5 que nos hablan de posibles consecuencias de esta situación. Es decir, esa mirada un poco hacia el futuro que nos va a llevar según las decisiones que tomemos. Aquí seguramente haya tarotistas de todo tipo, que estén más centradas en la adivinación, que estén más centradas en la parte kármica, que estén más centradas en la parte terapéutica. Pero sí que es cierto que sea cual sea nuestra rama del tarot, siempre tenemos que enriquecer nuestra lectura con de dónde vengo para saber dónde estoy y qué es lo que me espera según las decisiones que tome. Es muy importante, hablando de la ética del tarot, que dejemos muy clara y, vamos, meridiano a nuestras consultantes y a nuestros consultantes que las decisiones solo están en ellas, en ellos y en ellas. Nuestra postura como tarotista es de acompañamiento, es de clarificar situaciones, es de ofrecer esas puertas que se pueden abrir para que tú, de par en par, entres por la que se ajuste más a tus necesidades. Y por último, abajo, como asentando todo esto que nos ha traído la lectura, tenemos el consejo, es decir, qué es lo que podemos esperar, en qué nos tenemos que fijar más, qué aspectos son tan relevantes que no podemos dejar atrás.
Si por alguna razón sois personas que leen con lecturas abiertas, que no os gusta ceñiros o apretaros el cinturón de las posiciones en una lectura, no importa, también la podéis coger, porque esta disposición de estas cartas nos ayuda un poco a tener como una parte izquierda que nos habla de dónde vengo o por qué me encuentro en este punto, y una parte derecha que nos invita a ver un poco la evolución y hacia dónde nos lleva. Así que si tú eres de esas personas que leen con lectura abierta, esta te va a venir genial. Y si te gustan las posiciones porque te hacen sentir más seguro o más segura, pues también es tu lectura. Como hemos visto durante este ratito, la justicia es un arcano que, aunque pueda imponernos en ocasiones, o aunque no tengamos los conocimientos previos, o no hayamos leído lo suficiente, o no hayamos tenido la formación suficiente, es un arcano que nos invita a reflexionar. Mira a tu alrededor. Utiliza todas las herramientas que tienes en tu mochila para poder darles a las demás personas aquello que tú tienes. Y si no lo tienes, que puedas guiarles en su camino. Hay una última baraja que me gustaría enseñaros y que resume muy bien el papel de Meredith Grey en relación con la justicia. Y es esta versión de la justicia del tarot de la bruja moderna, y que fijaos cómo está actualizado el arcano, cómo tiene esa posición, cómo tiene ese punto moderno que nos invita a que abramos nuestra mente, a que dejemos a la vida evolucionar y a que acompañemos a las personas en que evolucionen ellas mismas desde esta perspectiva de la razón y del equilibrio. Muchísimas gracias, como siempre, como he dicho al principio, a Universo Ignis, al Viaje del Héroe, ok, y a Marcelo Duraes, que es el eslabón de todo esto. Muchísimas gracias a mis compañeras y a mis compañeros por acompañarme y por formar parte de este proyecto. Para mí ha sido una oportunidad espectacular y me lo he pasado genial preparando este momento que hemos tenido hoy. Espero que en vuestros apuntes y en vuestros soportes de papel o digital hayáis apuntado muchas cosas que me vayan a servir también a mí para reflexionar cómo hace la justicia, y espero que nos veamos muy pronto. Yo, Carlos, os espero Purple Swords en mi perfil de Instagram, My Purple Swords, y por supuesto a través de Universo Ignis. Os mando un abrazo gigantesco y que seáis muy felices. Nos vemos pronto.